Likutei Halachot, el primer tomo de Or HaChaim, la última sección que es las leyes de la sinagoga, el Bet Knesset. La primera halajá dice así: de acuerdo a lo que está escrito en Likutei Moharan 181, sobre cuando un grupo de personas se opone a otro individuo mucho más elevado que ellos, y también está basado en lo que está escrito en Likutei Moharan parte 1, lección 10. Dice así: Ki Beit Hatfila Nikra Bet Knesset, porque la casa de oración es llamada una casa de reunión. Bet Knesset, Knesset literalmente quiere decir reunión. Al Shesham Mitkatnsim al Nefashot al Yedei Hatfila Shemipalelim Sham, debido a que allí se reúnen las almas a través de la oración que ellos oran o elevan allí. Ki Hatfila Ubejinat Nefesh, porque la oración corresponde a el alma. Que Moshe Katuv Rabbeinu, como explicó Rabbi Nachman en Likutei Moharan 46, donde explica sobre este concepto. Al Ken Ikar Atfila Bebet Knesset Ubetibur, por lo tanto, la esencia de la oración o la oración principal es en un Bet Knesset, en una sinagoga, y con una congregación, con un grupo de personas, un minyan. Ki ikar aliyat hanefesh ushlemuta, y que shenitalelim al kol nefashot nasim echad, porque la elevación principal del alma, su perfección, es cuando ésta está incluida con las almas, con las otras almas, con otro grupo de personas, y se hacen como una. Ki az olim el aktusha, porque entonces estas almas pueden elevarse en el aspecto de la kedusha, la santidad. Ki kedusha uehad, porque la santidad es una. Y hemos dicho que la santidad siempre está cuando tenemos 10 personas o más. Y también, como explica Rashi, al Shivim Nafshot Bet Yaakov Shikulam Nikraim Nefesh Echad, sobre el aspecto de las 70 almas de Jacob, que todas son llamadas como una, porque dice el versículo que ellos eran las 70 almas, y la palabra Nefesh es singular, no dice Nefashot, dice Nefesh, y Rashi explica allí que eso es que ellas, las 70 almas de Israel, como es una santidad, entonces ellos son considerados como uno. Al-Ken Hatfilah Shu Bichinat Nefesh, y por lo tanto, la oración que corresponde al alma, y Karata Lui Kishenit Chayadim Nefashot, la esencia de ella, de la oración, es decir, de el alma, porque la oración y el alma en esta lección es comparada como una sola cosa. Entonces, todo esto depende de la unificación de estas almas. Cuando un judío va a una sinagoga y ahora se está uniendo con las demás almas, con los demás judíos que están allí, y ahora cada uno se están complementando uno al otro. Y por eso es que el Arizal nos dice sobre la gran importancia de recibir sobre uno y aceptar esta mitzvah positiva de y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque cuando nos estamos juntando uno al otro, entonces es la forma que podemos elevar nuestras oraciones. También como explicó Rabbi Nachman ahí, Rabbi Nachman explica allí que es imposible elevar la oración, la plegaria, si no es a través de el shalom, la paz que hay allí, cuando cada alma
del pueblo de Israel se está unificando con la otra, se está uniendo con la otra. על כן, עיקר תפילת וציבור, ולא ביחיד, שלא יהיה כל אחד חלוק בפני עצמו, שזה הפך הקדושה. Por eso es que la esencia de la plegaria es con una congregación, y no solo siempre y cuando una persona tenga la habilidad de estar con una sinagoga, en una sinagoga, debería hacerlo, hacer ese esfuerzo, porque la diferencia es literalmente entre la santidad y no, porque no somos el pueblo de Israel no es cada persona orando individualmente, sino que deberían orar en grupo, un minyan. Porque si no es lo opuesto a la santidad, porque hemos dicho que el minyan, la kedusha, la santidad, depende de 10. Sino que se necesita unir y unificar la congregación a la santidad en el aspecto de uno, porque dijimos que las 70 almas, no es plural almas, sino nefesh, no es nefashot, es nefesh, singular. Y esta es la razón por la cual la oración es precisamente con una congregación y se hace en una sinagoga, precisamente. Porque es allí donde se reúnen y se unen estas almas. Y esto es la esencia de la perfección, como hemos explicado. Y por esto es la razón por la cual las sinagogas son llamadas por el nombre de Jacob. ¿Qué tiene que ver el nombre de Jacob con una sinagoga? ¿Por qué? Y ahora Rabbi Natan lo va a explicar, que Moshe Katuv, como está escrito en Bamidbar, en Números 24:5, lo que dijo el malvado Bilam, donde intentó recitar una maldición sobre el pueblo de Israel y al final Hashem lo causó que dijo una bendición. Matovu ojaleja Jacob, que hermosas son tus tiendas, Jacob. Y cuando estaba hablando de tiendas, ¿qué estaba diciendo? Estaba hablando, dicen nuestros sabios, que estaba hablando sobre las sinagogas y las casas de estudio. Jacob uklaliut kol nefashot Israel b'bchinat, porque Jacob corresponde a en la englobación, incluye todas las almas de Israel, en el aspecto de lo que está escrito en Bereshit 46, kol nefesh haba'a lebet Jacob, todas las almas que vinieron en la casa de Jacob o a la casa de Jacob, que Moshe Katav Rabbeinu Nero Yair, como explicó Rabbi Nachman en Likutei Moharan 181. Ubibchinat Jacob kol nefashot hem ve'achdut keferish Rashi hanal. Y esto, ese aspecto de Jacob está incluido, él está incluido en todas las almas como una sola, porque dijimos que Jacob vino con las 70 almas. Y Rashi explica allí ese concepto de que estaban unidos, estaban con un solo espíritu, como hemos explicado. Al-Shivim Nefesh, sobre este aspecto de las 70 almas. Aval, Bivchinat Abraham ve Yitzhak, Shiatu mehem Ishmael ve Esav, pero con respecto a Abraham y a Yitzhak, que de ellos salieron Ishmael y Esav, Shem Bivchinat Pegud, y estos, Ishmael y Esav, corresponden a la separación. Nikraim Nefashot Bilishon Rabim, ellos cuando los mencionan en la Torá no dicen una, no dicen, por ejemplo, en el caso de Esav, dice que estas eran los 6 almas, las 6 descendientes, plural, de Esav. Rashi lo explica allí en el Humash Bereshit sobre la diferencia entre los descendientes de Esav y los descendientes de Jacob, que todos son singular con Jacob, porque corresponde a uno,
y a Esav lo menciona con plural. Al Ken Abraham Karahar, y por esto es que Abraham llamó al lugar del futuro Beit HaMikdash, lo llamó un monte. Yitzhak Karo Sadeh, y Yitzhak lo llamó un campo. ואינו מקום שמוקף מחיצות ואין שם כניסות והתוועדות והתחברות יחד, porque allí en un monte o en un campo no es un lugar donde hay paredes, donde hay separaciones, no es un lugar de reunión, de una unificación. Una persona normalmente no, cuando va a enseñar Torah, no va a un campo a enseñar Torah. Eso de enseñar Torah en un campo o en una montaña, un monte así, estilo Esav e Ishmael, eso no es parte del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estudia Torah en un Beit Midrash o una sinagoga, pero no así en un campo. Eso corresponde a Esav y a Ishmael. אבל יעקב ששם בחינת אחדות, על כן קרא בית, pero Jacob, que corresponde al aspecto de la unidad, él lo llamó ese mismo lugar, Abraham lo llamó Har, Yitzhak lo llamó un campo, y Jacob lo llamó casa. Casa ya es algo mucho más privado, cerrado, con 4 paredes. Bejinat, hitvadut, vithavrut, el aspecto de unificación, de unidad. Shekol nefashot mitkanesim mitchayadim makom echad, porque esto corresponde a que todas las almas se puedan reunir e unificar en un solo lugar, desde Bejinat Bet HaKnesset, y esto corresponde a la casa, la sinagoga, que es literalmente la casa de reunión. Shu Bejinat Bet Yaakov, que corresponde a la casa de Jacob. Bejinat Bet Filah, el aspecto de la casa de oración. Shu Rak al Yedei Bejinat Yaakov, porque esto corresponde solamente de acuerdo al aspecto de Jacob, que corresponde a la unidad. Ki habate knesiot hem bejinat bet hamikdash, porque cada sinagoga, cada lugar, cada casa de reunión corresponde a un bet hamikdash, un pequeño templo, que Moshe Katuv, como está escrito en Ezequiel 11:16, que yo, Hashem, me haré hacia ellos como un pequeño mikdash, un pequeño santo templo. Y dicen nuestros sabios en el tratado del Talmud de Megillah, la página 29, miren ahí muy bien donde está explicado allí que esto corresponde a cada casa de oración, que corresponde, cada sinagoga, cada Beit Midrash, es un mini Beit HaMikdash. Y también está escrito en las enseñanzas de Rabbi Nachman, donde Likutei Moharan 10, donde él explica sobre este concepto de Jacob lo llamó una casa, Yitzhak un campo y Abraham un monte. Miren allí muy bien para entender este concepto un poquito más detallado. Al-Ken tzarich dafka litpalel bebet HaKnesset, y por eso es que se necesita rezar precisamente en una sinagoga. Porque la esencia de la oración, de la plegaria, es precisamente en el aspecto de una casa. Dijimos que la casa es un lugar donde es más privado, corresponde a la unidad, que corresponde a la unificación de estas almas, cuando una persona se une uno con el otro.